La conquista de Centroamérica. Centroamérica fue conquistada desde dos rutas, una proveniente de Panamá y la otra de México. Gil González Dávila salió de Panamá, de Castilla de Oro, y llegó a Nicaragua en 1523. Asimismo, Andrés Niño emprendió una exploración a lo largo de la costa del Pacífico de Nicaragua hasta el Golfo que bautizó con el nombre de Fonseca. Niño también recorrió la costa del actual El Salvador antes de regresar a Panamá. Desde México se planeó la conquista de Guatemala, Honduras y El Salvador, como ya se verá en el siguiente apartado. Las expediciones de exploración y conquista de Honduras procedieron de lugares diferentes. 1. De la isla La Española, bajo el mando de Gil González Dávila. 2. De México y Guatemala, dirigida por Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas, enviados por Hernán Cortés en 1524, y por el mismo Cortés posteriormente. 3. De Panamá, comandadas por Andrés Niño y Gil González. 4. De Nicaragua, al mando de Francisco Hernández de Córdoba, enviado por el gobernador Pedraria Dávila. En 1530, la resistencia indígena se hallaba generalizada en el noroccidente de Honduras. Sin embargo, en 1536 fue vencida por Pedro de Alvarado al tomar y destruir la capital rebelde, Cerro Palenque. No fue sino hasta 1539 cuando Francisco de Montejo, nombrado gobernador desde 1535, logró sofocar los levantamientos indígenas en el centro y occidente, pero la resistencia en el oriente persistió. Una tercera parte del territorio hondureño quedó fuera del control español hasta el siglo XVIII. En cuanto a la conquista de Costa Rica, en 1516, una expedición exploradora dirigida por Juan de Castañeda y Hernán Ponce de León llegó a Nicoya. En 1522, el grupo encabezado por Gil González entró por tierra a Costa Rica desde Panamá y recorrió parte del territorio que se conoce hoy como la provincia de Guanacaste. La pacificación del Valle Central se llevó a cabo en 1573, al mando de Alonso Anguciana de Gamboa. En ese momento las poblaciones indígenas ya habían sido debilitadas por el acoso español y diezmadas por las enfermedades. La conquista de Cuscatlán. Después de tomar la ciudad de México Tenochtitlán, Hernán Cortés se ocupó de consolidar el control sobre el territorio del Imperio Azteca y las regiones aledañas. Hacia el sur, existían dos estados importantes en tierras altas guatemaltecas, gobernados por grupos mayas diferentes. Los quichés controlaban la mayor parte del área occidental, mientras que el oriente de las tierras altas estaba bajo el dominio de los caciques. El estado quiché colindaba con el límite sur del Imperio Azteca, por lo que existían algunas relaciones entre los dos. De hecho, un gobernante quiché estaba casado con una mujer de la nobleza azteca, y los quichés hacían regalos a los aztecas, probablemente eran pagos de tributo. En 1522, Cortés envió a 2 españoles para recoger información sobre este grupo maya. Los emisarios españoles visitaron la capital quiché, Gumarcaj, cuyo nombre en náhuatl era Utatlán, y brindaron datos importantes para planificar la conquista. Así se supo que los estados quiché y caciquel peleaban constantemente entre sí y con otros vecinos. Los españoles de nuevo estaban en condiciones de sacarle provecho a las rivalidades entre los nativos, de la misma forma en que Cortés había explotado las diferencias entre grupos en México. Para dirigir la conquista de las tierras hacia el sur, Cortés escogió a su lugarteniente, Pedro de Alvarado, quien partió de México Tenochtitlán en diciembre de 1523 con unos 300 soldados españoles y más de 5,000 indios amigos, sobre todo tlaxcaltecas y algunos guerreros del caído Imperio Azteca. Pedro de Alvarado envió 2 cartas a Cortés con los pormenores de la expedición. Los tlaxcaltecas llevaban su propio registro de la campaña, que años más tarde quedaría plasmado en el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala es un códice en el que se narra la llegada de los españoles y los primeros hechos de la conquista del territorio novohispano. Recrea escenas de la conquista y los servicios que los principales y guerreros tlaxcaltecas habían prestado a España. Después de una larga marcha, las fuerzas de Alvarado llegaron al territorio de la actual Guatemala, donde vencieron a los ejércitos quichés camino a Gumarcaj. Los señores principales de Gumarcaj recibieron a los españoles amistosamente e insistieron en que se quedaran dentro de su ciudad. Pero Alvarado desconfió de los gobernantes quichés. Bajo tortura confesaron que supuestamente iban a prender fuego a Gumarcaj para incinerar a los españoles que se encontraban adentro. La reacción de Alvarado fue quemar la ciudad y matar a los gobernantes.
Estos hechos fueron observados con gran satisfacción por los caciques, ya que Alvarado había logrado destruir a los ejércitos y la ciudad capital de sus enemigos quichés. Conforme con el viejo dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Alvarado y su tropa fueron aclamados como héroes al llegar a la capital caciquel de Ixchiche, que los indios amigos traducían al náhuatl como Cuauhtemayan. De allí se deriva Guatemala. Alvarado procuró formalizar la alianza con los caciqueles y les ofreció derrotar a sus enemigos. Entre estos estaba la provincia Pipil de Cuscatlán. Para Alvarado, la conquista de este territorio representaba una oportunidad para adelantarse a la gente de Pedraria Dávila. Además, la provincia de Cuscatlán tenía fama de ser la más fértil y rica de la región, según supo Alvarado por una esclava pipil cautiva en Ixchiche. Alvarado partió para Cuscatlán con un ejército compuesto de 250 españoles y de casi 6.000 indios amigos o aliados, a quienes se habían sumado varios cientos de guerreros caciqueles. Bajaron hacia la costa del Océano Pacífico, destruyendo a su paso el pueblo de Ixcuintepec, Escuintla, que era un centro menor pipil. De acuerdo con la cronología del historiador Jorge Lardey Larín, Alvarado entró al actual territorio salvadoreño el 6 de junio de 1524, cruzando el río Paz en la costa del departamento de Ahuachapán. Pasó por dos pueblos pipiles, Mopicalco y Acatepeque, cuyos habitantes huyeron ante el avance de tan numeroso ejército. Mopicalco y Acatepeque desaparecieron de la geografía salvadoreña a principios del siglo XVII, víctimas de las epidemias. El 8 de junio Alvarado llegó a Acajutla, la que llamó Acaxual en su informe a Cortés. Miles de guerreros se habían concentrado allí para enfrentarse a los españoles, probablemente para impedirles la entrada al valle del Río Grande de Sonsonate, que daba acceso al interior del territorio pipil. Los defensores pipiles iban vestidos con armaduras de algodón acolchonado, las cuales eran conocidas en México como Icahuipilli. El Icahuipilli brindaba buena protección contra las flechas, pero el que utilizaron los guerreros pipiles aquel día en Acajutla impedía sus movimientos a tal grado que los que se caían ni se podían levantar, presa fácil de la infantería española. No obstante, les costó a los españoles imponerse a los guerreros pipiles. Pedro de Alvarado fue alcanzado por una flecha que le fracturó el fémur y le dejó una herida que se mantuvo infectada durante 8 meses, sin duda a causa de las pequeñas astillas de obsidiana de la punta de flecha cuando estalló contra el hueso.